tener mucho cuidado cuando uno se pone a festejar con esos fuegos artificiales. Es un peligro, ¿verdad? Es bueno celebrar la libertad, es lo que celebramos en este tiempo del día 4 de julio en este país, en los Estados Unidos, pero hay que tener mucho cuidado en la libertad, ¿verdad? Porque nos puede hacer daño. Y eso es parte de mi mensaje, quizás de otra forma, que queremos ver lo que estábamos estudiando en el libro de Gálatas, capítulo 5. Estamos viendo esa situación. Hay que decir primeramente que la Biblia nos muestra, y especialmente el Nuevo Testamento nos muestra, que nuestro Dios es un Dios que ama a la libertad y quien ama en libertad. No es solamente algo de los Estados Unidos, algo propio. A veces nosotros en los Estados Unidos hablamos de la libertad como si fuera producto nacional, pero no es así, ¿verdad? El tema de la libertad es algo que se ve en la Biblia. Es un principio, podemos decir, teológico de la libertad de Dios sobre todo. Y en el Nuevo Testamento vemos uno tras otra vez que nuestro Dios es un Dios de libertad. Un teólogo muy famoso, Karl Barth, una vez le pidieron que él hablara o describiera a nuestro Dios, cómo puede resumir nuestro Dios. Y él se puso ahí a escribir un artículo muy largo, porque eso es lo que siempre hacía. Cuando quería contestar una pregunta, escribía quizás un libro grueso, un artículo muy largo. Pero su argumento fue en sí que si aceptamos que Dios es la única entidad en toda la historia quien es completamente libre, que no depende de nadie ni de nada, ¿verdad? Dios no necesita que le damos de comer para que existe, ¿verdad? Él puede existir solo, no como un bebé que cuando nace necesita que alguien le alimenta y alguien le cuide y todo. Entonces dice, bueno, si Dios es el único en toda la creación, en todo el universo, quien es libre, y Él eligió hacer la creación, hacernos a nosotros, amarnos y tener relación con nosotros, quiere decir que Dios es el único quien ama en libertad. Una persona libre que no necesita de nada, pero escoge amar a los demás en libertad. Entonces dice que no solamente es que Dios ama a la libertad, sino Dios ama en libertad. Tiene toda libertad para amar o no amar. Entonces podemos decir que alabamos a un Dios libre, ¿verdad? Un Dios que tiene toda libertad para hacer lo que Él quiere, pero Él ha decidido amarnos a nosotros, crearnos, estar en relación con nosotros. Es algo muy poderoso cuando lo pensamos. Y sería bueno, yo dije que debemos de cambiar el Pledge of Allegiance que hacemos en nuestro país. We say one nation under God. Debemos decir una nación bajo un Dios libre, ¿verdad? Un Dios libre que puede hacer todo, tiene todo poder en el universo, pero decide amar a nosotros. Celebramos en este tiempo de 4 de julio, en nuestro país celebramos la libertad, pero sabemos que la libertad tiene su punto bueno y también su punto malo, ¿no? Como dijo un muchacho, si se prestaron atención en ese video, un muchacho dijo, se han hecho errores, ¿verdad? Vio todo explotando ahí, dice, se han hecho errores, tenemos problemas. Y quizás eso sería un resumen de nuestra experiencia de libertad en este mundo, en esta creación, no solamente en nuestro país. Pero podemos ver que hemos recibido libertad y se han hecho
errores, ¿verdad? Es el lado quizás un poco difícil de la libertad. Dios nos quiere dar libertad para escogerlo libremente. No nos hace como unos robots ahí que no tenemos opción, tenemos que seguir a Dios. No tenemos opción. Podemos creer o no, podemos seguir o no. Dándonos esa libertad, tiene su lado malo. Porque el problema es que si tengo libertad, yo puedo escoger el mal. Yo puedo escoger seguir a otra cosa que no sea a Dios. Y eso, ahí viene el problema de la libertad. Desgraciadamente, amar a Dios, o el amor de Dios a la libertad y su decisión de amarnos en libertad, no asegure de que siempre vamos a hacer decisiones buenas. Siempre vamos a escoger el bien. Desgraciadamente, como podemos ver en nuestro mundo, no es así. Cuando tenemos libertad para escoger bien o mal, a veces libremente escogemos el mal camino. Es un problema de ser un ser humano, de vivir en la creación, de tener libertad. Tenemos libertad de hacer cosas buenas y también tenemos libertad de hacer cosas malas. Tenemos libertad de amar a la gente o de odiarlos. Tenemos libertad de cuidar a la gente que tiene necesidad y proveer por ellos o abusar de ellos. Tenemos libertad para hacer bien y también libertad para hacer mal. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo se dirigía a la iglesia en aquella región donde habían ciertos problemas también con la libertad. En los capítulos anteriores, si uno se pone a leer toda la carta que él escribe a la iglesia en esa región, empezó siempre celebrando la libertad de los cristianos. Acuérdense que la religión del cristianismo era una cosa nueva, que no había existido antes en la historia del mundo, y él quería explicar a la gente, pues, ustedes tienen que entender la ventaja que tienen ustedes, ¿verdad? Pablo era de raíz judío y sabía que entre los judíos había cierta esclavitud a la ley, ¿verdad? La ley de Moisés. Dios hizo esa ley para un beneficio al pueblo de Israel, para un beneficio para todo ser humano, pero se había convertido ya en una forma de maestro de esclavos, ¿verdad?, sobre ellos, que tenían que obedecer todo el reglamento que venía en el Antiguo Testamento, y además los maestros de la religión pusieron más reglas que había que seguir si uno quería considerarse santo, si quien se quería garantizar de vivir una vida agradable ante Dios. Y ya había llegado a tal grado que era casi imposible, era imposible. Algunos pensaban que lo estaban haciendo bien, pero para hablar de la verdad, era imposible para un ser humano cumplir con todas esas reglas para decir al fin del día, por fin lo hice. Hoy hice todas las reglas, cumplí con todo, Dios está agradecido conmigo. Estaban tratando de llegar a ese punto, pero nuestro Señor Jesucristo vino justamente porque los seres humanos no lo pueden hacer, no podían cumplir con todos los requisitos. Entonces Pablo quería explicar a la iglesia, ustedes tienen que entender la libertad que tienen como creyentes en Jesucristo. Ya se quedaron libres de la esclavitud a la ley de Moisés. Fue algo que impresionó mucho a un reformador hace más que 500 años que se llamaba Martín Lutero.
se quedó muy impresionado con esta parte del libro de Gálatas, de la carta de Gálatas. Ese asunto de tener libertad como cristianos, ¿verdad? Libres de la ley. En aquellos tiempos se estaba tratando de escapar, de reconstruir la iglesia después del control que había tenido la iglesia católica romana sobre la iglesia. Y gozaban de ese sentido de libertad, que en Cristo no tenemos que estar bajo esas leyes humanas. Tenemos libertad. Otras religiones también, en aquellos tiempos del apóstol Pablo, habían otras religiones donde los dioses requerían mucho sacrificio por parte de las personas, ¿verdad? Decían que si no le damos sacrificio, si no nos dan sacrificio cada día, cada semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandarles tormentas, terremotos, incendios, vamos a destruir sus ciudades. Entonces vivían esa gente bajo temor de los dioses, de la venganza, del coraje de los dioses. Entonces Pablo decía, mira, ustedes tienen libertad en Cristo. Un Dios quien les ama, que no quiere vengarse contra ustedes, ¿verdad? Que no los imponen demasiado leyes encima, que no pueden sobrevivir, que no pueden respirar. Dicen, ustedes gozan de una libertad. Pero también les informa o les recuerde, pero hay que tener cuidado con esa libertad, dice el apóstol. Porque ustedes se quedaron libres de la ley, es cierto. Pero hay que tener un poco de cuidado con esa libertad. Porque, como hemos dicho, la libertad se puede usar para bien o para mal. Y el hecho de que seamos libres no quiere decir o no garantiza que vamos a siempre escoger el bien. Por eso empieza el apóstol de hablar sobre lo que es el camino del Espíritu. Yo pensé, cuando estaba pensando en eso, me vino a la mente algo que me pasó la semana pasada, que fui a un restaurante chino. ¿A quién le gusta la comida china? Bueno, fui a un restaurante de la comida china y era uno de esos buffets de todo lo que puedes comer. Oh, todo lo que puedes comer. Mira, ¿qué es lo que... Imagínense, ¿qué estaba pensando yo cuando entré ahí, cuando veo todo ese buffet? Yo quiero comer todo. Dame un plato de cada cosa. Quiero llevar a mi casa, quiero comer todo. Cuando se ve tanta comida sabrosa ahí, todo tipo de cosas, ¿verdad? Uno le da ganas a uno de comer de todo, porque pues ya pagaste, pues hay que aprovechar, ¿verdad que sí? Pero me puse a pensar, pues estoy en una etapa de mi vida en que quiero bajar un poco de peso. Y si yo me pongo ahí a comer todo lo que me da la gana, ¿qué es lo que me va a pasar? Mañana, cuando veo mi peso, voy a estar llorando. Entonces, en vez de comer todo lo que me daba la gana, empecé a decir, bueno, vamos a escoger algo más lógico, más saludable. Entonces me puse ahí a ver, pues esto es más saludable que esto, pues voy a escoger esto. Y aquí hay un caldo, voy a tomar un caldo en vez de todas esas cosas de dulce, ¿verdad? Y traté de escoger un camino que me iba a llevar al resultado que yo quiero para mi vida. No cumplí con mis deseos, mi deseo era de comer todo, ¿verdad? Con todo gusto. Pero eso, yo me he dado cuenta que eso no me lleva al camino de que yo quiero llegar. Y eso es el problema, es que tenemos que elegir un buen camino. Y por eso Pablo empieza a hablar a la iglesia sobre el camino del Espíritu. Cómo caminar en el Espíritu de Dios. Y me gusta mucho ese sentido de caminar en el Espíritu.
Porque a veces lo que pasa es que llegamos, yo he escuchado muchas predicaciones, he visto muchas iglesias en donde toman esas listas. Ustedes vieron la lista, ¿verdad? En el capítulo 5 de Gálatas hay una lista de cosas de la carne, ¿verdad? Hechos de la carne, que habla de muchas cosas, de inmundicia, que ira, todas esas cosas, o sea, abusos sexuales, todas las cosas que uno no debe tener en su vida. Y por otro lado, habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Cosas buenas, ¿verdad? La bondad, no me acuerdo de toda la lista en español, pero ustedes siempre son 7, algunos quizás ya lo saben de memoria. Y a veces lo que hacemos en la vida es que pensamos en esas cosas y pienso, bueno, yo no debo hacer esto, porque es malo, según la lista esta. En vez de esto voy a hacer esto, y en vez de esto voy a hacer esto, y voy escogiendo las cosas que yo quiero hacer, las cosas que no debo hacer. Y mi enfoque llega a ser en los hechos. Que si yo hice cosas buenas o si yo hice cosas malas, yo espero que a fin de día Dios va a hacer todas las cosas buenas que yo he hecho y me va o de alguna forma mi vida va a ser agradable ante Él. Pero Pablo lo presenta de otra forma, no habla de que haz esto pero no haz esto, haz esto pero no haz esto. En vez de eso nos llama la atención al camino del Espíritu. Nos dice que debemos de caminar según el Espíritu. Nos llama la atención no a las cosas que hacemos, de eso habla del fruto, el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Pero su enfoque no es en esos hechos, sino en el camino. Si estás caminando según la carne en tu vida o si estás caminando según el Espíritu, presenta las dos opciones. Para el apóstol el asunto no es las cosas que hacemos, el asunto es la orientación de nuestras vidas. ¿Hacia cuál rumbo vamos? ¿Voy para allá o voy para acá? ¿verdad? ¿Voy para el rumbo que me lleva a agradecer, a complacer todo lo que mi carne quiere? ¿O voy hacia un rumbo con los deseos de complacer a Dios, de vivir según su plan para vivir? Esas son las opciones que nos pone el apóstol. Y nos trae quizás la pregunta, ¿cuál es el camino que vamos a escoger? Es interesante que cuando uno se pone a leer el libro de los Hechos, cuando se está compartiendo la historia de los primeros 30 años, podemos decir, de la iglesia, podemos ver todas las cosas que pasaron. Claro, pues habían problemas, había abusos, ataques por el imperio romano, persecuciones, sufrimiento. Pero en todo este momento vemos el retrato de una iglesia que anda con el Espíritu, que a través de todos los problemas y dificultades que encontraron, estaban seguros de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo con ellos en todo lo que estaban pasando. Y es interesante que el nombre que ellos escogieron para ellos mismos no era, cuando les preguntaban quiénes son ustedes, no decían son cristianos, no decían eso. Cristiano era el nombre que pusieron sus enemigos sobre ellos, ¿verdad? Cuando sus enemigos lo vieron, los paganos, cuando lo vieron decir, esta gente siempre está hablando de Cristo. Eso, Cristo, gente de Cristo, Cristo. Y le pusieron cristianos, porque siempre hablaban de Cristo, ¿verdad? Pero interesante que cuando se preguntaba a un cristiano, ¿quiénes son ustedes? O cuando se hablaban a
a ellos mismos, decían, somos seguidores del camino. Así se hablaba. No se decían, yo soy miembro de iglesia fulana. Decía, yo soy seguidor del camino. Hablando de quién? De Cristo. Cristo es el camino. Dice que yo soy el camino, la verdad, la vida. Ellos se identificaron conforme al camino por el cual viajaban. Somos seguidores de Cristo, caminando en el camino que Él ha marcado para nuestras vidas. Y me parece muy interesante. ¿Quién eres? Yo soy seguidor del camino. Imagínense. ¿Qué es eso? Imagínate la conversación que se va a abrir, ¿verdad? Inténtalo una vez. ¿Qué crees tú? Pues yo soy seguidor del camino. ¿Qué es eso? Van a querer saber de qué hablas, ¿verdad? Pero me parece muy interesante eso, que su identificación era en el camino que andaban, la dirección de su vida, de su comunidad, caminando detrás del Señor Jesucristo, caminando en el Espíritu Santo. Entonces, nos viene la pregunta, nos ha de llegar la pregunta, ¿en cuál camino, cuál sendero vamos a caminar? Cada ser humano, tenemos delante de nosotros todos los días dos caminos, que hoy, mañana, pasado, yo tengo que escoger, cuando me levanto a la mañana, ¿qué camino voy a seguir? No se enfoca demasiado en qué es lo que haces el domingo. Pues nos encanta que el domingo haya gente aquí en la iglesia, pero eso no es la pregunta que nos llega según el Evangelio. No es qué hiciste el domingo, qué pusiste en el plato de la ofrenda el domingo, ¿verdad? ¿Cuántas veces asististe a la iglesia? Sino cuál es el camino que vas a seguir hoy, todos los días. Yo soy pastor y yo vengo aquí, todos me conocen como pastor, pero ¿qué tal mi día libre? Cuando estoy libre para hacer lo que quiero, ¿verdad? ¿Estoy siguiendo ese mismo camino en esos tiempos que cuando me están viendo como pastor? Aquí en la iglesia nos conocen como cristianos o como personas que quieren saber del Evangelio, pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal mañana, pasado, miércoles, jueves? ¿Seguimos en el mismo camino? ¿O nos estamos quizás un poco a veces vacilando entre caminos en nuestras vidas? Ayer en la actividad que tuvimos aquí, el desayuno comunitario, había un buen número de gente quien vino de la comunidad. También hay hermanos, grupos, ministerios que nos están acercando para ayudarnos en esta comunidad a alcanzar y servir a los que están a nuestro alrededor. Y estuve hablando con una hermana. Ahora ella tiene un ministerio para ayudar a la gente que vive en la calle, pero ella antes estaba en el mismo lugar que ellos. Ella pasó por una etapa en que se hizo adicto a las drogas, no creía en nada en ese tiempo y pues se encontró viviendo en la calle, haciendo todo lo que tenía que hacer para sacar dinero, para comprar droga y todas esas cosas, como muchos en esta zona donde se encuentra nuestra iglesia. Y estuvimos hablando de pues qué podemos hacer cuando vemos gente en esa situación de su vida. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? O sea, a veces estamos dando comida, después estamos dando ropa, pero una persona que tiene otro problema. El problema no es falta de ropa, no es falta de comida, no es falta de casa. El problema es el camino por el cual andan en su vida. Y estaba hablando con ella, pues, ¿qué es lo que
¿cuál es la solución, la fórmula mágica para resolver todo esto? Y estuvimos hablando de esto. También había otro hermano ahí que había pasado por casi una historia muy parecida a la otra hermana. Ahora él cambió su vida, también puso su fe en Dios. Y él está estudiando en la universidad para ser un consejero, para ayudar a la gente a salir de la adicción a la droga, adicción al alcohol. Y pues él llegó ayer, dio su testimonio a todos los que estábamos ahí. Fue interesante, escuchar de eso, y yo estuve pensando en este mensaje que iba a predicar, pensando en estas dos personas, y pues dos personas que andaban por un camino mal y cambiaron de camino. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de hermanos, cambiaron de camino en su vida. Y pues estuve pensando, pues qué bien, ojalá que sea todo el mundo así. Pero algo muy interesante sucedió después, como 5 minutos después. Caminaba yo por mi camino hacia la iglesia, del salón hacia el santuario, y encuentro a esa hermana, el hermano que dio su testimonio, otros 2 o 3 personas, con un señor que yo no había visto, no había conocido. Y me dijeron, pastor, qué bien que llegaste en este momento. Este señor ha hecho una decisión ahora de dejar su adicción al alcohol. Y nos está pidiendo nuestra ayuda. ¿Puedes orar por nosotros? Me dijo, ¿puedes orar por nosotros? Y pues me impactó tanto que eso es el mensaje del Evangelio. No es ver un problema que una persona tiene, una adicción, falta de algo. Es un asunto de camino, y de repente me encontré participando en una oración con varios hermanos de diferentes iglesias, con una persona desconocida, pidiendo el poder del Espíritu Santo para que Él cambiara de camino en su vida. Eso es el asunto. Por eso estamos aquí, para caminar en un camino que Dios pone delante de nosotros, según los propósitos que Él quiere para nuestras vidas, y también para ayudar a los demás que quieren dejar los caminos de este mundo que los están llevando a la destrucción. Y vemos personas todos los días. Dios mediante, yo voy a visitar a una persona que está en el hospital, que salió de la cárcel, quizás el miércoles por la noche salió de la cárcel, inmediatamente se endrogó, agarró una bicicleta, fue a la calle aquí, le pegó un auto, le pegó un carro, está en un hospital. Casi no sobrevivió, pero gracias a Dios todavía está con nosotros. Pero podemos ver eso todos los días, ese camino que lleva a la destrucción de las personas. Quizás no lo pueden ver, necesitan que gente como nosotros venimos con ellos, con la ayuda de Dios, orar por ellos, hablar con ellos. Hay que salir de este camino porque le lleva a un lugar no muy agradable, espiritualmente, tanto como físicamente. Espero que ustedes en sus vidas están caminando por el camino del Espíritu que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si no es así, llega ahora la invitación de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Quizás a veces tenemos que dejar un poco de nuestra libertad, dejar que Dios nos guíe para otro camino, dejar que otra persona nos ayude para salir de los problemas donde nos hemos metido. La invitación siempre está ahí de caminar, empezar a caminar según el camino del Espíritu. Vamos a ver.
Vamos a ver.